buenos días, mis amores. Romina por acá, o Gis, como muchos me conocen. Miren qué día tan espléndido y qué sol tan maravilloso. Creo que es un día espectacular para hablar de lo que más me gusta a mí en la vida: la libertad de nuestra isla hermosa, de nuestra Cuba bella. Muchas han sido las personas que han sufrido cárcel solo por el hecho de estar en contra del gobierno que está en Cuba. Aún así, gobierno dictador, gobierno genocida, aclaremos, gobierno comunista que ha sumido el país en la miseria. Pero aún así, muchas de esas personas han cumplido honrosamente su condena. Se han plantado, como en la película. Si no la han visto, pásense por mi página. Este link, ahí la pueden ver, el link de YouTube. Muchas de esas personas se han plantado por defender sus ideales, y aún después de cumplir la causa, sabiendo las torturas y los genocidios que se cometieron con ellos en prisión fuera, siguen y continúan luchando por Cuba libre. Quiero mostrarles algo que cada vez que vengo al parque me hace reflexionar y me hace acordarme de eso, de cada uno de los presos políticos que injustamente han sido detenidos solo por el hecho de pensar diferente, de estar en contra del comunismo y de querer una Cuba más próspera, pero que no se rinden y siguen luchando aún con más fuerza. Miren, esto no lo inventé yo. Esto es un árbol que hay en un parque al que yo suelo venir a ordenar mis ideas. Miren qué belleza. Miren cómo él, a pesar de que lo han querido doblar, a pesar de que lo han querido tallar, renace. Y renace con más fuerza por cada una de las partes que le han quitado. Esos son los guerreros que tenemos en Cuba. Árboles como este, que se doblan, pero no se caen. Los quieren tumbar, pero no los quiebran. Y no solo los presos políticos, eso es cada una de las personas que de alguna manera trata de hacer su voz contra el sistema de genocida que hay en Cuba. Porque déjame que te diga que si tú crees que porque estando fuera de Cuba podemos hablar libremente y no sufrimos las consecuencias, estás en un error. Nuestra familia está en Cuba. En cada uno de los países donde viven los cubanos que están fuera hay un consulado cubano que posee una base de datos con cada uno de los detalles bien explícitos de todo el que osa siquiera poner un post en Facebook. El día que tú vas a la embajada a poner el cuño ese que te obligan a tu pasaporte, cuño que vale $100, a muchísimos nos dicen: tú no puedes entrar más a la isla, y nos destierran de nuestro propio país solo por decir abiertamente en redes sociales lo que pensamos. Entonces nosotros también estamos pagando un coste, aunque no se vea. Pero como ese árbol que le mostré delante, no nos van a doblegar, no nos van a callar, porque gracias a Dios conocemos lo que es la democracia, conocemos que tenemos derechos a tener derechos, conocemos la Carta Magna de Cuba, que en algún momento nos representó esa hermosa Constitución de 1940 que fue violada por Batista, y la promesa nunca cumplida de Fidel Castro de restituirla porque no le convenía. Porque en esa Carta Magna se enseñaba a los cubanos a pensar, a exigir y a crecer como seres humanos, cosa que va en contra de los principios del comunismo. Nos quieren ver pobres, nos quieren ver miserables y nos quieren ver matándonos unos a otros. Entonces esta directa la hice hoy. Tengo muchísimas ideas en la cabeza, perdónenme si me voy de un tema a otro, pero son tantas las cosas que quiero decir que quizás como que me disperse un poquito. Esta directa no, este video lo estoy haciendo hoy para conversar un poco con ustedes, y esta vez no lo voy a hacer abierto hablándole a los comunistas como generalmente hago. Lo voy a hacer en primer plano, porque es muy probable que con mi historia sean muchas las personas que se sientan identificados. Yo no soy nada del otro mundo, soy una cubana, orgullosamente cubana, que por motivos de querer superarse, de querer tener un futuro mejor, de anhelar una vida más próspera y de huir del comunismo, salió huyendo de Cuba. Pero vamos al inicio. Quiero contarles desde el inicio, y quizás así la persona que me vea puede entender por qué este odio tan grande que tengo hacia el comunismo, por qué lo aborrezco con cada centímetro de mi corazón. Yo nací en Cuba,
Soy orgullosamente cubana y lo grito donde quiera que me pare. Quizás una de las grandes bendiciones que me pudo dar Papá Dios en esta vida fue haber nacido en una isla tan bella, donde hay personas tan hermosas, que a pesar de todas las necesidades que pasan, a pesar de todo lo que lo oprimen, lo reprimen, no se cansan, inventan la manera de salir adelante, luchan incansablemente por tener un futuro mejor dentro de un país que les prohíbe crecer como seres humanos. Entonces, donde quiera que yo me pare, digo abiertamente, yo soy cubana y amo a mi país con todo mi corazón, pero repudio cada centímetro de gobierno, repudio a los Castros y a todas las personas que lo han apoyado durante tantos años para lograr hacer de un país tan bello y próspero una dictadura sumida en la miseria y en la necesidad. Yo nací en el año 89 en La Habana. A Dios gracias, porque si hubiera nacido en Oriente, en pleno periodo especial, porque el que está viendo este video y es cubano, sabe de lo que estoy hablando. En el año 89 debutaba el periodo especial en Cuba. Periodo especial porque fue el periodo en el que Cuba fue especialmente pobre y miserable. Cuba, después del triunfo de la revolución, tuvo unos muy pocos años de gloria, pero al pasar del tiempo se mostró la verdadera cara del comunismo, porque la verdad existe y no se puede tapar con un dedo. Entonces, recién nacida yo, por allá por el 89, debutaba el comunismo, el periodo especial, obra del comunismo, supuestamente, porque nos veíamos necesitados, ya que el bloqueo americano impedía que Cuba se desarrollara en el comercio exterior. Yo me creí esa mentira porque nací bajo ella y por muchos años la repetía a viva voz. Y con orgullo decía, la culpa de todo lo que pasa en Cuba es de los americanos. Pero claro, era una niña. No tenía la capacidad de entender cuánta mentira me enseñaban los maestros en la escuela. Por el año 89, cuando yo nací, hubo muchos tíos y familiares que no conocí. ¿Y sabes por qué no los conocí? Porque estaban presos. ¿Y sabes por qué estaban presos? Algunos por presos políticos, por decir abiertamente que estaban en contra del sistema comunista que se estaba implantando en la isla. Otros por una cosa tan absurda como tener $1 en la cartera. Fueron años de prisión y los conocí siendo ya más grande solamente por tener $1 en la cartera. Sin embargo, hoy, en pleno siglo XXI, el cubano que no tenga $1 en la cartera no puede acceder a una tienda a comprarse un jabón, a comprarse un pedazo de jamón, a comprarse la poca porquería que te venden allá en la isla. Yo no entendía, de verdad no entendía por qué mis tíos estaban presos por tener $1, si en el 89, cuando yo nací, el dólar ya era permitido en Cuba. Y no solo era permitido, valía 120 pesos. Y lo sé porque mi madre tuvo que alar carretillas de pan como una yegua para poder reunir un poco de dólares y comprarme un coche. Porque en esa época, $1 no valía 25 pesos, señores, valía 120 pesos. Yo creo que esa fue una de las grandes barbaridades de la Revolución Cubana, llevar a los cubanos de lo sublime a lo ridículo, encarcelarlos por tener $1 y luego vendérselo descarado y miserablemente a 120 pesos. Pero nosotros, confiados en que la Revolución Cubana era la vía para que el país avanzara y existiera una igualdad, aceptamos que nos metieran el dedo. Ustedes saben por dónde. Fueron pasando los años, entro a la escuela, todos los días del mundo se les repetía que tenía que agradecer que en Cuba la educación era gratuita, porque en cualquier país del mundo que no fuera Cuba, yo no estudiaba si mis padres no eran ricos. La mentira más vil y grande que se le repite aún hoy en día a los niños cubanos para adoctrinarlos con la idea de que la única vía
para crecer como ser humano es ser comunista, amar el comunismo. Y yo me pregunto, ¿qué está haciendo la ONU que permite que en Cuba, a costa de la educación gratis, se adoctrinen a miles de niños y se les enseñen frases comunistas? Niños que van a repetir lo que les digan, porque no saben, no tienen maldad, son inocentes y puros. Si tú tomas un niño de 5 años y lo obligas a repetir todas las mañanas, pioneros por el comunismo, seremos como el Che, tú estás obligando a ese niño a amar un comunismo y además dentro del aula le estás inculcando la idea de que el capitalismo es malo, brutal, cruel y asesino. Tú le estás dando a ese niño discúlpenme las pausas, pero es que a medida que voy hablando y recapitulando las atrocidades a las que nos someten a los niños en Cuba mientras somos niños, me voy llenando de tanto coraje que la garganta se me cierra y las palabras no me salen. Nos quedamos. Tú estás obligando a ese niño prácticamente a adorar algo que tú sabes que no es lo justo, lo real y lo correcto. ¿Qué hace la ONU? Decía que permite que en Cuba se adoctrinen niños y se les mutile el deseo de crecer, de desarrollarse como seres humanos. ¿Qué están haciendo? Las Naciones Unidas permiten que en Cuba los niños sean adoctrinados y obligados a querer un sistema solo por haber nacido en un país, que les prohíben pensar, que les prohíben discernir, y cuando tienes un ápice de duda y te atreves a pensar un poco distinto, te recluyen en una escuela de conducta como si tú fueras un criminal, a un niño. Una escuela de conducta es prácticamente una prisión para niños. Y luego dicen en el televisor que en Estados Unidos mueren miles de niños en las prisiones americanas. Los padres cubanos, muchos permiten eso por miedo. Algunos porque en aquella época todavía creían en el comunismo, pero hoy en pleno siglo XXI todavía se siguen adoctrinando niños en Cuba. Y el mundo indolente vira la cara y da la espalda al grito de que si los cubanos no hacen nada, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? Los cubanos no hacen nada porque tienen miedo. Los cubanos no hacen nada porque viven en una dictadura, porque nacieron en una dictadura, porque crecieron en una dictadura y por años han visto que a la persona que se ha atrevido solamente a salir con un cartel lo encarcelan, lo torturan, lo reprimen. Entonces esos niños crecen con miedo de decir la verdad. Esos niños crecen engañados. Y sí, es verdad, la educación en Cuba es gratis, pero es gratis al costo de coger la mente de un niño inocente y llenarla de basuras comunistas, sin permitirle ni siquiera pensar distinto. Los niños en Cuba desde los 6 años crecen repitiendo en la escuela: pioneros por el comunismo, seremos como el Che. ¿Y quién es el Che, señores? ¿Quién fue el Che? Un asesino que disfrutaba mientras torturaba a las personas, y el mundo indolente le da la espalda a Cuba y me duele. Me duele porque yo soy cubana. Me duele porque yo tuve que salir corriendo de esa isla. Me duele porque son miles, no, millones, los que no tienen la posibilidad de salir corriendo. Y unos miles los que han muerto en la selva y en el mar tratando de buscar un futuro mejor. En Cuba hay una dictadura, en Cuba hay una tiranía genocida que mata y tortura a las personas. ¿Por qué podemos hablar de Hitler como un dictador y Fidel Castro para el mundo es el héroe de la revolución cubana? Fue tan asesino y fue tan culpable de todas las miserias humanas que existen en nuestro país como lo fue Hitler en su tiempo. Entonces, cubano, no sigas repitiendo las mentiras de adorar un falso ídolo
Lo único que ha engendrado es odio, dolor y resentimiento entre nosotros los cubanos. Te sigo contando de mí, de mi juventud. Cuando llegué a la escuela, en la primaria por años, me creí la historia de que en el único país del mundo donde la educación es gratis es en Cuba. Y que el único país del mundo donde la salud es gratis es en Cuba. En el resto de los países te morías si no tenías dinero para ir a un hospital y te quedabas analfabeto si no tenías dinero para pagar una escuela. Cosa que es mentira y el mundo lo sabe. Pero yo la creí. Y como yo, la creyeron millones de cubanos que nacieron adoctrinados bajo esa revolución de mentiras. Crecí achacándole la culpa de todo lo que pasa en Cuba a los americanos. Llegué a la secundaria, llegué a la adolescencia y empezaron a no cuadrarme cosas de esas que, a pesar de que por años me inculcaban, ya teniendo un poco más de razonamiento, no podía entender. Me surgía la duda, ¿por qué si en el mundo entero la salud es cara y la medicina es cara, los cubanos quieren emigrar a otros países y no quieren vivir aquí? ¿Por qué si los americanos son malos, permitimos que vengan de turismo e ingresen grandes cantidades de dólares a la isla? Miro hacia atrás un poco. En el 89, cuando yo nací, había muchas madres que no tenían un plato de comida para darle a sus hijos. Había muchísimas que se sentían orgullosas si podían al menos hacerle un puré de papa. No había aceite, no había arroz, no había café, no había las cosas comunes que tú llegas a una casa en Cuba y todos tenemos. No había nada. La gente comía bistec de frazada de piso, señores. Se comían los gatos, los perros. Estuvimos a nada de volvernos chinos. Yo creo que lo único que nos faltó fue comernos las cucarachas. Y muchísimas de esas madres, sin otro remedio y sin otra alternativa, porque veían a sus hijos llorar porque tenían hambre, empezaron a prostituirse. Cuba a lo largo de la historia siempre ha sido un idilio, un paraíso para la prostitución, pero la revolución ha exacerbado eso. Ha llevado a las mujeres al límite de tener que entregar su cuerpo a cualquier extranjero que le pague 5 pesos, nada más para poder llevarle un plato de comida a sus hijos. Yo estoy hablando del 89, 30 años después de que triunfó la revolución. Años en los que todavía las personas creían que el cambio podía suceder. Estamos en el 21, han pasado 62 y la historia se repite. Hoy en Cuba hay un llamado reordenamiento. Reordenamiento que no es otra cosa que un segundo periodo especial en pleno siglo XXI, mientras los países del mundo pasan por una pandemia que está matando a millones de personas. Y todos los países apoyan a su pueblo. Todos y cada uno, no se dejen engañar, menos Cuba. Coño, me duele. Me duele, pongo el ejemplo mío, yo vivo en Chile. Y a mí el gobierno a mi casa, siendo yo una extranjera, me trae cajas de alimentos. Me ha regalado 2 millones de pesos de mi dinero, o sea, de su dinero, del dinero que yo pago en los impuestos, lo ha retribuido, porque muchas son las personas que han quedado desempleadas por la pandemia. En Estados Unidos, el país que siempre comparan con Cuba, el malo, son miles los dólares, trillones de dólares se han aprobado para darle al pueblo que no puede salir a trabajar porque hay una crisis mundial y es más importante para su gobierno la salud de sus habitantes que la economía del país. Ha regalado trillones de pesos a todos los ciudadanos americanos, o no, para que puedan afrontar la crisis. ¿Y en Cuba qué hacen, señores? ¿Qué le ha dado Cuba a ustedes? Dado, no vendido. Porque no me digas que un módulo de 5 libras de pollo que te llevan a la puerta de tu casa y te lo venden a 300 pesos es un regalo de la revolución. Sin embargo, todavía hay personas que me siguen diciendo que el comunismo es bueno, que en el comunismo todas las personas son iguales. Sí, son igualmente pobres y miserables. Te lo digo yo, que salí huyendo de un país comunista. Vuelvo a mi historia. Mientras crecía en la secundaria, me prohibían ver a mis familiares. Me salieron de Cuba y les ponían nombres como tiranos, gusanos,
desertores. La revolución no los quiere y no los necesita. Y si por algún motivo se enteraban que mi familia mantenía relaciones con ellos, eran vetados en la sociedad. Le hacían actos de repudio, que no es otra cosa que un acto de terrorismo. Son gente de la seguridad del Estado que se para frente de la puerta de tu casa a insultarte, a gritarte, a bombardearte, a tirarte mierda. Y disculpen la palabra, pintura, pero es verdad. Esto pasa en Cuba, ha pasado durante toda la revolución y sigue pasando en pleno siglo XXI. Por años hemos permitido que nos dividan, los de aquí con los de allá, los revolucionarios y la escoria, los buenos y los malos. ¿Y saben por qué? Se han puesto a pensar por qué. Porque unidos todos, los de aquí con los de allá, podemos tumbar esa dictadura. Porque el día que el cubano entienda que la unión hace la fuerza y dejemos de un lado todo ese rencor y odio y resentimiento que nos han creado por años, esa dictadura se cae. Y ellos lo saben y tienen miedo. Tienen más miedo que el cubano que no sale a la calle porque sabe que lo va a reprimir. Entonces, cubano que me ves, no permitas que nos sigan distanciando. Unamos el exilio con el que está dentro de la isla. Generemos acciones concretas para poder poner fin a esa dictadura. En manos de los jóvenes que, como yo, nacimos en el 89 cuando un dólar valía 120 pesos. Crecimos en un periodo especial donde prácticamente nos mataron de hambre. Y hoy estamos viendo que la historia se repite. Está el futuro de nuestra isla. Ayer viendo una directa, escuché algo que me llenó de rabia. Escuché un cubano que decía que la culpa de todo lo que está pasando en Cuba es del cubano. Y que el cubano espera que venga un ente o por obra y gracia del Señor se caiga la dictadura en Cuba. Y no es cierto. El cubano quiere que se caiga la dictadura en Cuba, pero tiene miedo, como lo tenían los alemanes cuando la dictadura de los nazis, como lo tenían los chilenos cuando existió una dictadura en Chile. Y el miedo es muy difícil perderlo. Es responsabilidad de nosotros los que estamos fuera, ayudar a nuestros hermanos en la isla. Nosotros que conocemos la verdadera democracia, nosotros que sabemos lo que es trabajar por un salario y poder llegar a fin de mes sin tener que robarle a nadie, sin tener que matarnos entre nosotros mismos. Señores, dejemos a un lado el odio. Logremos que nos una el amor. Yo soy el fruto de una revolución de mentiras, a la que odio con todo mi corazón. Sin embargo, cuando hago estos videos, trato de hacerlo a través del amor, de las cosas que nos unen. Y trato, aunque es muy difícil, de dejar a un lado el resentimiento. Eso es lo que estoy pidiendo. Una Cuba para los cubanos. Una Cuba donde el cubano tenga derecho de pensar, de moverse, de entrar y salir sin tener que pedirle permiso a nadie. Donde tú puedas ser capaz de votar por tu presidente, donde con un salario digno tú llegues a fin de mes, donde tú puedas escoger un partido político que te represente, porque esa es otra gran mentira con las que crecieron la gente de mi generación y las posteriores. No hay que saber de política, la política es para los políticos. El pueblo tiene que interesarse por las cosas que realmente le importan al pueblo. ¿Por qué? Si el político está para defender los intereses del pueblo, yo no puedo escoger al político que me represente. ¿Por qué permitimos que en Cuba se sigan cometiendo actos de terrorismo contra los ciudadanos, como los mítines de repudio, como lo que le hicieron a los gays hace muchos años, que los recluían como si fueran enfermos o degenerados mentales? Sin embargo, la comunidad LGBT, con todo el respeto que se merece, hoy sale orgulloso a las marchas que crea la revolución, porque olvidaron todo el daño que le hicieron, cómo tenían que esconderse, cómo tenían que juntarse en lugares ocultos para que la policía no los cayera a golpes,
y los metiera en una mini prisión solo por ser gay? ¿Por qué seguimos permitiendo que nos hagan estas cosas? Simple, porque tenemos miedo, porque no nos unimos, porque no entendemos el valor de la unidad. Si tú quieres una Cuba mejor, si tú quieres una Cuba soberana, independiente, y llegaste a esta parte del video, te invito a leer la Constitución de 1940. Pásale una ojeada para que veas lo que es una Constitución que de verdad represente los intereses del pueblo, que de verdad represente a su pueblo.